hacia esa dirección, todos los rayos salen y dan en el mismo lugar. Todos los rayos tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque esta es una sombra cilíndrica. Es decir, todos los rayos son paralelos. Y es muy fácil. También podríamos decir que esta caja está más elevada. Vamos a agrandar nuestra línea, hacerla más grande. Y con esta misma línea, no hemos cambiado la línea, la llevamos aquí. Sí, estamos agarrando más la línea. Ven aquí. Uy, le hice muy grande. Viene aquí. Notarán que la línea coincide con los puntos. Esta está mal puesta, ¿ven? Con los puntos que estamos viendo. Ahí están las coincidencias todas son paralelas entre sí y están provocando una sombra, es decir, están sobre un plano, que sería el plano transversal. Y ya está, esa es la sombra. Entonces, para sacar una sombra, lo único que necesitamos tener es un rayo con una dirección dada. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir ahora al sistema de abrir. Vamos a abrir una hojita tradicional. ¿Dónde estamos? No, en el de esta. La materia, vamos a versión 2, hoja base. Entonces aquí tenemos una figurita que para que sea más entendible la sombra la vamos a girar. Vamos a trazar mi modo. Listo. Ya empiezan mis problemas con el SketchUp, por eso es que he preferido en Paint dibujar, aunque no tenía precisión. Entonces estamos dibujando la cajita típica que hemos hecho desde el primer día de clases. Un cubito. Perdón, de lado este cubo tiene 2,93, entonces de alto le vamos a dar lo mismo. 2,93. Ese es el cubito. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto? Que hay una línea que tiene una dirección. Entonces, nosotros nos damos cualquier dirección porque en cualquier sentido puede estar una línea. Dibujamos una línea. Si vamos a dibujar una línea, esta línea necesariamente va a tener que estar con su representación. Vamos a hacer los rayitos, los vamos a hacer en segmentado como... ¿Qué pasa? Como proyección. Ups, ¿no me dio? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros una línea que la voy a hacer hacia este lado.
Ya. Entonces necesitamos tener una línea que nos dé una dirección. Esa dirección que nos está dando la línea depende de los autores. Esto lo van a ver mejor en expresión 3, les va a dar seguramente el arquitecto Nerubia, pero a mí lo que me interesa es otra cosa aquí. Que entiendan otra cosa, es por eso que doy sombra, y ahora me van a entender luego. Entonces, rumbo y dirección y rumbo creo que se llaman estas dos líneas. ¿Sí? Pero básicamente, bueno, dos líneas, perdón, una sola línea representada en el espacio. Y proyecciones no me está... Ah, trazos tiene que decir. Esa es la que me fallaba, ya. Ahora sí ya entendí. Entonces, estas son las líneas que... Esa es la línea, esta es la línea que me va a dar la dirección de la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente copiamos esta línea y la ponemos, este punto queremos saber dónde cae. Entonces, este punto equivale a este punto. Para eso equivale esta otra. Copiamos esta línea y la pegamos en la esquina. Resulta que esta línea está haciendo que este punto que equivale a este punto se proyecte sobre el suelo en este punto. Entonces no va a pasar la línea, se va a quedar acá. Por lo tanto, esta línea va a bajar acá, recta, y va a ser, vamos a tener la traza del punto. Esta va a ser traza. ¿Sí? Y esta la estoy dejando como línea, aunque en realidad también es una traza. Entonces ya hemos encontrado el punto donde este punto se proyecta acá. Vamos a encontrar este otro. Por lo tanto, copiamos, volvemos a poner. Acá. Por eso he dejado de enseñar en SketchUp. Yo pensé que en SketchUp iba a dibujar más fácil. Entonces tengo esta línea. Lo que vamos a hacer es, esta línea equivale a este punto, copiamos esta otra, pegamos otra vez, y este punto está dando aquí, por lo tanto, este punto va a chocar acá, y a partir de acá vamos a tener la traza. Lo que significa que esto se va, está de más, esto se va, esta traza, y ahí tenemos dos puntos de la figura. Vamos a hacer lo mismo con este otro punto, copiamos, vamos aquí, copiamos esta paralela, bien, estamos usando un montón de paralelas, no podemos hacer una en el examen. Esta viene aquí, toca aquí, no quiere achicarse, llega ahí, la línea se va, vemos la traza que viene aquí y se encuentra con esta es la traza, y esa es la traza. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 puntos. Ya tenemos 1, 2, 3 puntos. ¿Sí? Entonces nos falta esta de aquí arriba. Entonces otra vez copiamos esta. Bueno, en realidad deberíamos dibujar todas.
pero me estoy aliviando para no usar todas. Entonces esta viene aquí, esta también es traza, y esta se va a encontrar, este punto equivale a este punto, entonces esta línea de arriba va a venir aquí. Ah, no, esta no me sirve. ¿Cuál es la que me sirve? Perdón. Esta. Entonces, ya tenemos estas cuatro, que va a ser una, dos, nos falta, esta me falta, está aquí, esta de aquí, está aquí, esta me falta. Las líneas. Esa, que va a venir con su traza ahí. Este es también traza. Va a venir, este punto está aquí, por lo tanto, esta línea la vamos a sacar de aquí. Ese es. Entonces, primero vamos a sacar los puntos de arriba. Y lo vamos a dibujar como si fuera solo un cuadrado, todavía no un cubo. Entonces ya tenemos esta línea que está viniendo acá. Nos falta esta línea. Ahí está coincidiendo con esta línea. Y perdón, ¿dónde le he puesto? Una, así está bien. Dos. Ya. Entonces lo que voy a hacer para que se me entienda mejor, voy a marcar las líneas con un punto. Ah, por favor, compórtate, punto. Un poquito más grande. Ahí lo vamos a volver rojo. Ya, entonces, ahora sí nos vamos a entender, vamos a hacer uno por uno. Top. En la mochila naranja en el auto. He olvidado sacarla, perdón. Ya, entonces este punto, vamos a empezar con este punto. Debería usarse al medio. Eso. Grupo. Ya. Ya. Deja de molestar. Este punto va a venir aquí. Este punto equivale a este punto. Y ese punto, si seguimos, viene aquí, equivale a este punto. Entonces aquí hay que cortar este pedacito. Entonces, este punto
Va a venir aquí. Lo voy a volver transparente para que podamos ver. Listo. Ahí está el punto. Ese es el primer punto. El segundo punto. Este punto equivale arriba a este punto. Esto también lo volveremos transparente para que se vea. Eso tenemos que lograr. Ya. Entonces, este punto eso es. Este punto equivale a este punto y encontrando la traza equivale a este punto. Luego tenemos este otro punto que equivale a este punto. Estamos viendo solo los puntos de arriba. ¿Sí? Y que en la solución va a venir hasta aquí, va a bajar hasta aquí. Ahí, aquí estaba mal. Esta línea estaba corta. Entonces esto tengo que quitar este pedacito. Trasladar esto más abajo. ¿Encontraste? Y aquí, esta de aquí, va a venir aquí. Entonces el encuentro de estas dos es esta. Que por coincidencia ha dado la misma que esta. No es coincidencia, no es que tiene que ser así. Copiamos esta. Y por último, tenemos esta. Son los 4 puntos de la cara de arriba. Esa, que si seguimos, es esta. Y si seguimos el trazo de esta que viene aquí, baja y se encuentra con esta, llega a ser este punto. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Si se dan cuenta, espero que se dibuje bien. Esto viene aquí así. Vamos a tratar de agrupar para que no se dibuje. Entonces, esta viene aquí, esta viene aquí, esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene aquí. Entonces, esta es, la vamos a poner en otro color. Esta es la sombra. Entonces, la sombra de este cuadrado en el piso es esta. Y llega a ser esta línea. Ahora, tendríamos que hacer lo mismo punto por punto. Copiamos este. Lo trasladamos ahora. Hacemos el primer punto abajo. Voy a usar este porque ya está dibujado. Este punto lo uso ahora aquí. Viene aquí. Este punto coincide con este punto abajo. Entonces, entre este punto y este punto, da una solución acá. ¿No me han entendido? Vuelvo a repetir. Entonces, volvemos a hacer todos los puntos de este cuadrado. Ahora tomamos este punto, pero abajo es este. Entonces va a proyectar aquí, y se va a encontrar con este y van a encontrarse aquí, en el mismo lugar. Ahora, si trazamos todos los puntitos que están aquí abajo, lo que va a suceder es que esto se va a repetir con este punto. Entonces, esta sería la sombra de este cuadrado. Si ustedes quieren verificarlo, vamos a hacer con este punto de la esquina. Copiamos.
ese punto, que es este, que equivale a este, y este punto se está proyectando acá, y ese punto está bajando y está dando como resultado acá. Como ven, es exactamente lo que les había dicho. Son los 4 puntos iguales, lo que significa que la sombra de este objeto va a terminar siendo esta. Voy a pintar, más esta. Y lo que tenemos es, ya en términos más estrictos, ya no esta sombra, sino la verdadera sombra va a ser esta, 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 esta. Voy a usar esto para poder orientarme. Ahí está la línea. Vamos a hacer que todas las líneas desaparezcan. Solamente dibujo lo que estoy terminando de hacer. No me está dando la máquina. Esta había faltado. Ya. Entonces puedo borrar todo esto. Y esa sería la sombra. Si ustedes quieren, podemos botar ya esta, y aquí viene, esa es su sombra. Como pueden ver, como está bien sacada, se ve exactamente como la sombra de este cuadrado, de este cubo, acá. Y la otra cosa que quiero que vean, y ahí está la clave por qué enseño a hacer sombra, que en realidad parecería que no tiene mayor sentido, porque la sombra en realidad es una axonometría del objeto. La sombra cilíndrica es la axonometría. Entonces, si está bien sacada la sombra de esto, lo que les va a dar es una axonometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pedir una nueva SketchUp. Mejor vamos a abrir alguna figura compleja que tenga en mi archivo. Vamos a ir al archivo que tengo de geometría. A ver qué cosa más o menos rara vamos a poder. Quizás una de estas cosas que son huecas. Este probablemente funcione. Vamos a ponerle estilo más normal. ¿Dónde están los? Esto. No sé por qué me da en negro. Voy a copiar el volumen. Negro no van a ver para nada la sombra. Aquí está. Entonces, esta figura, por ejemplo, que es una figura bien compleja, si nosotros le pedimos
que nos saque la sombra. Bueno, vamos a subir un poco. Vamos a tirar esta señora, aunque también nos puede servir. Fíjense que la sombra de esta señora es exactamente una perspectiva inclinada del elemento. Ven como la sombra es como una foto de la señora. Y eso es lo interesante de esto, que la sombra de este objeto también es la perspectiva de esto. Y si yo hiciera acá un plano, y este plano lo giramos, lo que puedo tener representado es una axonometría del objeto. Entonces, como pueden ver acá, la sombra en realidad es una axonometría del objeto. ¿Por qué es axonometría? Porque estamos trabajando en una sombra con dos puntos de fuga. Por lo tanto, ustedes han debido aprender muchas veces cómo se hace una perspectiva, dice. Y lo que se hace es tener un objeto dado y un plano de proyección. Y en base a que una persona, vamos a agrandar esto. ¿Cómo se hace la perspectiva? El concepto de la perspectiva es que una persona está viendo el objeto y ese objeto se está representando a través de, está mirando a la persona y eso está creando la perspectiva acá. O sea que es exactamente igual que una sombra. Una cosa es una axonometría cuando los rayos son paralelos, que es lo que hemos visto aquí como sombra, y otra es la cónica. Cuando sale desde el ojo, entonces es un punto, pero ¿qué pasa si en vez del ojo tenemos una lámpara? Lo que vamos a hacer es proyectar una sombra cónica. Por lo tanto, cuando sacamos una sombra cónica, en realidad lo que tenemos es una sombra, una perspectiva del objeto proyectada, ¿no? Y eso es también el cine, ¿no ve? Es una proyección que se hace sobre una pantalla. Ya sea que esta pantalla esté, o sea, por detrás del objeto, donde las proyecciones tocan el objeto y luego tocan el plano, o también hay gente que la concibe al revés, y es esta proyección de este objeto sobre este plano. Entonces, la persona está mirando sobre este plano. Entonces, cuando nosotros utilizamos rayos paralelos, que es la práctica que vamos a hacer para esta próxima clase, lo que tenemos es una axonometría. Y cuando usamos, como en este caso, rayos angulares, cónicos, entonces lo que vamos a tener es una perspectiva. Y si nosotros cambiamos el plano, porque si esta es paralela a esta, todas las líneas verticales van a ser paralelas. Si giramos este plano, no se preocupen si no me están entendiendo, lo van a entender mejor cuando veamos ya el ejercicio. Si giramos este plano, lo que vamos a tener es una perspectiva a 3 puntos de fuga. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos es la axonometría y la perspectiva. Estoy yendo a buscar otra vez un documento. ¿Dónde está? SketchUp. ¿Cuál figurita puede ser? Perspectiva de ver. Veremos estos. Entonces, si sacamos aquí la sombra,
que en realidad lo que tiene es una axonometría del cilindro, del cono o de la esfera. Podemos hacer que estos tres objetos suban más arriba y van a notar mejor que es eso. ¿Ven? Es una axonometría de esto, deformada porque el ángulo es especial, pero básicamente es eso. Es una perspectiva. Entonces, cuando nosotros hacemos la axonometría, eliminamos la perspectiva, así es como quedan los objetos. Estas líneas son paralelas. El cubo, esta es paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta, esta es paralela a esta, siempre son paralelas. En cambio, si nosotros hacemos perspectiva, esta ya no está paralela a esa, ya está en fuga. Y esta línea seguramente va a tener una fuga en el horizonte, y eso es lo que les enseñan. Les enseñan a hacer estos dibujos en perspectiva así, de los objetos donde hay un punto de fuga. Sin embargo, nosotros vamos a hacer estas perspectivas sin puntos de fuga. ¿Y para qué les va a servir esto? Para nada. No lo van a usar en la universidad, no van a dibujar nunca una perspectiva así, porque es una forma de hacer una perspectiva que demora. ¿Para qué lo van a hacer si en la computadora en 3 dimensiones ya aparece aquí? En realidad, la utilidad que se le da a lo que les estoy enseñando es que ustedes sigan desarrollando esa percepción espacial tridimensional para entender cómo funcionan los objetos en el espacio. Entonces, es la única intención de que aprendan esto. Y si lo aprenden bien, van a mejorar, ¿no? Es como, si no lo aprenden, no van a mejorar. Es como, ayer creo que escuchaba a alguien decirle, es como la película, le decía, es como la película Karate Kid, que le hacía limpiar creo que un vidrio en un sentido y en el otro, y que no servía para nada, y el chico estaba aburrido de limpiar en un sentido y en el otro, pero no era la acción misma la que le servía para aprender, sino lo que se le iba automatizando en sus movimientos del cuerpo. Lo mismo pasa con esto. Vamos a hacer perspectivas axonométricas y, perdón, a 3 puntos de fuga, no porque les vaya a servir para hacer perspectivas 3 puntos de fuga, sino porque van a tener que seguir desarrollando su percepción espacial y eso va a lograr que ustedes mejoren en su percepción espacial y puedan dibujar mejor las cosas y les vaya mejor en el entendimiento del espacio, nuevamente aclarándoles que una perspectiva, el manejo de la geometría espacial no solo sirve para dibujar, esa es la peor falacia que se puede dar, sirve para entender y luego para proponer. Todas estas figuras que hemos ido haciendo no sirven solamente como figuras bonitas de la geometría, sirven para hacer muchos edificios y para hacer realmente una arquitectura interesante. Entonces, la geometría espacial no es solamente aprender a dibujar, esa es la peor tontera que podemos pensar, que simplemente estudiando geometría espacial vamos a poder hacer bien los planos. Ya no necesitamos aprender a hacer bien los planos. La computadora lo está haciendo sola. Y definitivamente, si solo fuera una herramienta para dibujo, no interesa para nada. Entro a la computadora y dibujo y se acabó mi problema. No está por ahí el tema de la geometría espacial. Es más, en varias universidades privadas hay gente inteligente que ha eliminado la materia. No la enseñan. Y después se preguntan por qué sus alumnos tienen tan poca percepción del espacio. ¿Por qué sus alumnos son tan limitados en su propuesta arquitectónica? Por eso es que mi libro, ¿dónde está? Siempre que muestro algo, les voy mostrando los ejercicios sobre estas. Esto, por ejemplo, no enseñaron, pero de alguna manera sí lo hemos enseñado cuando hemos hecho la grada. Es parte de llegar a la helicoidal que les enseño cuando hago la grada. Y les pongo siempre ejemplos de arquitectura. Entonces, aquí podemos ver, este señor no hubiera podido proponer este proyecto si no hubiera tenido buenos conocimientos de la arquitectura. O estos plegados son parte de lo que es la geometría espacial. Obviamente, Candela no hubiera nunca podido proponer sus iglesias, ni San José Obrero, ni la otra que siempre me olvido, si no hubiera entendido que era un paraboloide hiperbólico y cómo funcionaba.
Aeropuerto General de Berrizó en Uruguay es considerado uno de los 10 aeropuertos más hermosos del planeta. El arquitecto se ha basado en la geometría para pensar este proyecto. Estas son anécdotas sobre la banda de Moebius y cómo ha sido transportada y convertida en un proyecto. Ben Van Berkel ha hecho la casa Moebius, que es más o menos el mismo concepto de esta cinta. Y como vamos viendo que a través de la historia, inclusive Zaha Hadid tiene estos conceptos de arquitectura y vamos a ir encontrando, por ejemplo, el concepto de la botella de Kane. La botella de Kane es una figura geométrica que es muy extraña, pero que en realidad la piel interior se vuelve exterior y eso hace que el interior se vuelve exterior. Hay un arquitecto que ha desarrollado esta casa, que es la botella de Kane, que básicamente sus paredes exteriores se van transformando en interiores y la textura del interior se va saliendo al exterior y hay un sinfín. Si ustedes siguen este plano, van siguiendo este plano, se fijan acá, aquí ya estoy por fuera. Entonces esa es la botella de Kane, que es una sola, como si fuera una sola superficie. Son conceptos geométricos más complejos que no son importantes de conocer, pero que inspiran a los arquitectos a hacer arquitectura. Aquí podemos ver más ejemplos de arquitectura basados en la geometría espacial y que no se trata simplemente de copiarlos, sino cómo han sido concebidos en cuanto a su estructura. No se olviden que la otra parte clave de la geometría es la estructura. Bueno, entonces la geometría no es solamente para dibujar, no es solamente para ver cosas anecdóticas, sino es una excelente y tremenda herramienta de trabajo para hacer arquitectura, como podemos ver en todos estos ejemplos que tengo acá en el libro. Revisen en su libro, van a encontrar cantidades y cantidades. Yo diría más que en realidad es más la arquitectura que se hace con geometría que la que se hace sin geometría. Inclusive muchísimas veces se hace con geometría sin saber que uno está haciendo geometría, ¿no? O llegan a estas proporciones que parece que fuera simplemente un antojo y en realidad tiene mucho que ver con la geometría. Bueno, eso para que entiendan la importancia a través de la materia y nos vamos a ir ahora a ver el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer, de dibujar la sombra de este objeto, y creo que puedo. Ese es entonces el ejercicio que tienen que hacer hoy día. Obviamente hay que quitar esta sombra, no existe. Así es la sombra que tienen que hacer. Este es el ejercicio para hoy día. Sáquenle foto. Guárdense bien. Y tienen que, no se olviden que esta traza y esta traza son las que les dan las direcciones de estas trazas y de estas trazas. Van a encontrar la sombra de este cubo, que es muy sencilla. Luego van a encontrar la sombra de un cono. ¿Sí? ¿Sí se nota? Y luego van a encontrar la sombra de, pero sobre este plano. Aquí, no aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz va a estar aquí y se va a proyectar sobre este plano, no sobre este plano. Si anotas, Abdías, el primer ejercicio es la sombra de este objeto en el piso, la segunda es la sombra de un cono sobre el piso, la tercera es la sombra de un tetraedro sobre la pared y la cuarta va a ser ¿cuál podemos darles que sea un poquito más complicada? Quisiera darles un icosaedro, pero no sé si van a sufrir con eso. Ya, una pirámide regular de 4 lados
proyectada sobre la pared. Aprovechando que tenemos aquí el libro, de lo que estamos hablando, del ejercicio que estamos hablando es este. Aquí está el libro, aquí tiene que estar sombras, ahí está al principio. ¿No? Al final. Ya me he olvidado el libro. No, tiene que estar al final del rosado. Este es. Aquí una pregunta. Sí, adelante. ¿Estos ejercicios se van a presentar el mañana o el domingo? Mañana, porque es el miércoles. ¿Por qué el domingo? Ah, no, 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 no. Esto sí, eso de presentar eran las prácticas grandes, no, no era para... La práctica tú tienes hasta el miércoles para entregar.